Hola, espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con la siguiente unidad. Es la unidad 5, trata sobre series. Entonces vamos a empezar con el tema de sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Aquí tengo anotada ya la definición. Una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. Entonces recuerden qué son los números naturales, son aquellos que nos sirven para contar. Vamos a considerarlos sin el cero, es decir, a partir del 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Hasta el infinito son los números naturales. Entonces, una sucesión es una función cuyo dominio son estos números. Hasta aquí como que se ve muy rara la definición, ¿verdad? Pero es muy simple. La podríamos decir en otra manera, que una sucesión son conjuntos de números ordenados. Básicamente es eso. Por ejemplo, ejemplo 1, vamos a ponerle. La sucesión 5, 2, 4, 1, 8, 9, 2, 15, etcétera, etcétera. Esto es una sucesión. Lo único que me importa en una sucesión es que es un conjunto de números y lleva un orden. Cuando digo un orden, quiere decir que estoy pensando en alguien que está en el lugar 1, que hay otro número que está en el lugar 2, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es eso, y eso se refiere con que el dominio sean los números naturales. Aquí la función sería: al 1 le asigno el 5, al 2 le asigno el 2, al 3 le asigno el 4. O sea, a cada valor, a cada número natural se le asigna el número que está en la posición que ustedes digan, ¿no? Una manera usual de escribir esto es ponerle una letra A, así se acostumbra. Entonces, cuando yo digo A1, estoy diciendo cuál es el número que está en el primer lugar, que es el 5. El A2 es el 2, el A4, el A3, perdón, es el 4, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una sucesión, es muy simple. Hay sucesiones que tienen patrones. Por ejemplo, aquí no hay un patrón aparente, pero podríamos dar algún ejemplo. Vamos a poner el ejemplo 2. Entonces, este ejemplo 0.3, 0.33, 0.333, pues es una serie es una sucesión que sí tiene un patrón. Vamos a anotar otro ejemplo, otra sucesión muy común, de hecho hasta tiene un nombre, se llama sucesión aritmética. Es aquella en la que cada valor le aumentan sumándole algo fijo. Por ejemplo, 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, etcétera. Entonces, en esta sucesión aritmética, ¿qué es lo que está pasando? Que para pasar al siguiente número se le suman 3, más 3, etcétera, etcétera. Otro tipo importante de sucesión es la sucesión geométrica. Bueno, en esta sucesión aritmética tengo que decir que este número se le suele llamar la diferencia. La diferencia de. Entonces, el otro ejemplo, también son muy importantes, son las sucesiones geométricas. Por ejemplo, 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el patrón aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que cada número lo estoy multiplicando por un medio. Entonces, un medio por un medio da un cuarto por un medio de un octavo, etcétera, etcétera. Entonces, en las aritméticas se le suma, en las geométricas se le multiplica. A este número se le llama la razón, se le denota por la letra R. Ahora, algo importante que también vamos a ocupar aquí es la fórmula de una sucesión. La fórmula o la regla. A veces se le suelen llamar la regla, fórmula o regla, y es una fórmula algebraica para describir una sucesión. Por ejemplo, si yo tengo esta, 1, 4, 9, 16, 25, tengo esta sucesión. El primer término es 1,
que es el cuadrado del 1, el segundo término es 4, que es cuadrado del 2, el segundo es 9, que es el cuadrado del 3. Como ven aquí, cada número es el cuadrado de la posición en la que está, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar el que está en la posición 10, pues va a ir un 100, porque es el cuadrado del número 10. Entonces puedo decir que el número en la posición n es n al cuadrado. Esta es la regla para esta fórmula, para esta sucesión, perdón. No siempre es posible encontrar una fórmula para la sucesión, pero si la podemos encontrar nos va a ser de mucha utilidad. ¿Sí? Entonces, en ocasiones incluso, para describir una sucesión, no les van a dar la sucesión en sí, sino se les va a dar la fórmula, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, quiero encontrar la sucesión que está dado por escribir, vamos a poner escribir los primeros 5 términos de la sucesión a n igual a 2n más 1. Entonces vamos a encontrar los primeros 5 términos de esta sucesión. Entonces en este caso estoy dando la fórmula. ¿Cómo se encuentra? Pues para encontrar el A1, lo único que vamos a hacer es sustituir el n, el 1 en el lugar de la n. Entonces 2 por 1, 2, más 1, 3. A2 sería 2 por 2, 4, más 1, 5. A3 sería 2 por 3, 6, más 1, 7, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que hace la fórmula. Simplemente da una fórmula para sustituir la n, ¿no? Por ejemplo, aquí era, si a la n vale 10, decía hace rato, sería 10 al cuadrado, sería 100. Entonces, esta fórmula nos va a servir por dos cosas. Primero, porque vamos a poder encontrar cualquier término de la sucesión sin necesidad de hacer toda la sucesión. Y en segunda, porque vamos a ver ahorita que nos va a servir para encontrar límites de sucesión. Voy a regresar entonces por un instante a encontrar las fórmulas de estas sucesiones que yo di. En general, las sucesiones aritméticas tienen la siguiente fórmula. El enésimo término es el primer término más n menos 1 por la diferencia. Siempre va a funcionar esta fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero encontrar a n de esta sucesión aritmética, pues es el primer término, 3 más n menos 1. Eso está variable, pues la n depende de lo que yo le pongo aquí, por la diferencia que dijimos en este caso, que es 3. Es el número que sumábamos. Entonces, al hacer estas operaciones, da 3 más 3n menos 3 es igual a 3n. Esa es la fórmula. Entonces, pueden verificar cuando la n vale 1, 3 por 1, 3. Cuando la n vale 2, 3 por 2, 6, etcétera, etcétera. También para una sucesión geométrica hay una fórmula, es a1 por r a la n menos 1, donde r es la razón. Entonces, aquí yo podría poner a n es igual a a1, en mi caso el a1 es el primer término, que es 1, multiplicado por la razón dijimos que era multiplicar por un medio, elevado a la n menos 1. Entonces esto me va a quedar, algo multiplicado por 1 pues queda igual, entonces un medio a la n menos 1. Entonces podríamos verificar también, cuando yo pongo aquí un a1, me queda 1 menos 1, 0, y un medio a la 0, todo número a la 0 es 1. Cuando pongo 2, un medio a la 2 menos 1 es 1, un medio a la 1 es un medio, y luego un medio a la 2 es un cuarto, un medio a la 3 es un octavo, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo mi fórmula para esto. Ahora, el último ejemplo para esto de fórmulas es algo que le vamos a llamar fórmulas recursivas. Las fórmulas recursivas dependen siempre del término anterior. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hallar los primeros 5 términos. Si el primer término a1 es igual a 4 y el siguiente an más 1 es igual a 3 veces el anterior, an menos 1. Entonces también es una fórmula, pero es una fórmula recursiva. Estoy diciendo cuánto vale el primer término y cuánto vale el siguiente en términos de los anteriores. Entonces, ¿cómo hallaría yo mis primeros términos? Pues primero sería 4, porque ese es el a1. El siguiente, que sería el a2 es 3 veces el a1, que es el anterior, menos 1. Entonces, ¿cuántas veces 3a1? Pues 3 veces 4, 12 menos 1, 11.
¿Cuánto es el que sigue? Pues de nuevo, el que sigue es 3 veces el anterior menos 1. 3 veces 11, 33 menos 1, 32. El que sigue, 3 veces el anterior, 96 menos 1, 95. El que sigue, 3 veces 95, 270, 285, menos 1, 284. Y ya están los primeros 5 términos de la sucesión, esto continúa y listo. Entonces eso es una fórmula recursiva. Algo que nos va a interesar mucho en este tema de sucesiones, de hecho es lo más importante, es lo que más nos interesa, es ver si los términos de la sucesión se van acercando a algo conforme va avanzando. Por ejemplo, voy a regresar a los ejemplos de hace ratito, el 0.3, 0.33, 0.333, etcétera, etcétera. Como que entre más avanzo, se va pareciendo a un número muy particular. Se va pareciendo mucho al 0.333 con infinitos 3. Este 0.3 le continúan ceros, 0.3, 0, 0, 0, 0, 0.33, 0, 0, 0, 0. Pero conforme voy avanzando, cada vez tengo más números de 3. Entonces, pues como que sí se están pareciendo mucho al número que tiene infinitos ceros, infinitos números 3, perdón. Es decir, al 0.3 periódico. No sé si alguna vez han visto esto. Un número periódico es aquel que se le repite un número decimal infinitas veces. Y de hecho este número, si ustedes hacen las cuentas, este es un tercio. Entonces, noten que esta sucesión se va acercando cada vez más al un tercio. No todas las sucesiones tienen por qué acercarse a algo. Por ejemplo, esta que no tiene ningún patrón, pues tampoco parece acercarse a algo, pero esta sí. Algunas no se acercan a algo, pero sí se van como al infinito. Por ejemplo, esta, 3, 6, 9, 12, 15, 18, los números son cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Esta podría decir que se acerca al infinito. Esta es importantísima, las sucesiones geométricas. Por ejemplo, esta, fíjense, si yo tengo 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, ¿a qué número se acercan estas fracciones? Véanlo geométricamente. Supongan que yo tengo el intervalo 0, 1. Entonces, el primer término de la sucesión es 1, es este. El segundo término de la sucesión es un medio, es el que está a la mitad, es este. Luego es un cuarto, es el que está a la mitad, es este. Luego un octavo, luego un 16avo. Cada vez me tomo la mitad. ¿A dónde se acercan estos números? Al 0. Entonces, esto en el infinito se acerca al 0. Bueno, pues vamos a hacer formal este concepto, se llama límite. Tenemos entonces la siguiente definición de límite de una sucesión. Vamos a decir que una sucesión AN tiene límite L, y lo vamos a anotar de esta manera, límite de AN cuando n tiene infinito es L. Si para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural n, que vamos a poner n mayúscula, tal que el valor absoluto de la diferencia de L con AN es menor que epsilon para todo n a partir del n que yo di aquí. Si el límite existe, decimos que converge, y si no, que la sucesión diverge. A ver, esta definición entonces está como un poco media fumada, ¿no? Porque no se le ve ni pies ni cabeza aquí. A ver, vamos a ver un poquito de qué trata. Cuando yo digo un epsilon mayor que 0, pienso en un número muy pequeño. 0.1, 0.01, no sé, lo que ustedes quieran. Un número muy pequeñito. El valor absoluto de la diferencia lo puedo pensar de la siguiente manera. Si yo tomo el límite en la recta numérica, lo fijo, y me tomo una distancia epsilon hacia la derecha y hacia la izquierda, entonces como un intervalo aquí de L menos epsilon a L más epsilon. Entonces, que la diferencia entre el límite y el número AN sea menor que epsilon quiere decir que el AN está en este intervalo. No importa dónde, pero el AN está en algún lugar de aquí. Entonces, al estar en algún lugar del intervalo, voy a cumplir que cuando yo reste el límite menos el AN, donde lo ponga, en este caso lo puse aquí, entonces esa distancia es menor que epsilon. Y tomo valor absoluto porque la resta podría ser negativa, ¿no? Si yo resto L menos AN aquí, la resta sería negativa, porque la N es más grande, pero no importa. Entonces yo me tomo el valor absoluto. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, pero que nos puede ayudar a entender un poco mejor la definición.
consideramos la sucesión 1.1, 1.01, 1.001, etcétera, etcétera. Esta sucesión pues es más o menos claro que se acerca mucho al 1, entonces su límite debería de ser 1, converge al 1. Pero eso que tiene que ver con la definición, a ver, vamos a convencernos intuitivamente que el límite es 1. Entonces lo que dice la definición es que para todo epsilon mayor que 0, entonces voy a pensar en un epsilon, por ejemplo, 0.05, y lo que quiero ver es que existe un n tal que a partir de esa n los términos a n ya no se alejan más de 0.05 del 1. Es decir, a ver, epsilon 0.05, aquí está el 1, voy a marcar esta distancia 0.05, sería más o menos aquí y acá, o sea, este sería el 1.05 y el 0.95. Entonces el 1.1, que es el A1, vamos a poner este es el A1, está aquí, A1, no está en el intervalo. El A2 es 1.01, ya está en el intervalo. Y a partir de ahí A3 es el 1.01, está en el intervalo. A partir de ahí ya todos están en el intervalo, porque se van pegando los números al 1. Entonces aquí el n es, pues 1 no está, pero a partir del 1 ya están, A2, A3. Entonces el n es 1, porque a partir de él, es decir, A2, A3, etcétera, etcétera, ya la distancia entre estos términos y L, que en este caso es 1, es decir, se cumple que la diferencia entre el límite y el AN es menor que epsilon. Es decir, a partir del A2 ya se meten en el intervalo con centro en L y el radio 0.05. Y así para cualquier epsilon. Por ejemplo, si yo doy un epsilon más pequeño, 0.005, pues ya van a quedar afuera del intervalo definido por epsilon más términos de la sucesión. Por ejemplo, vamos a dibujarlo, 0.05 quedaría, voy a hacerlo con otro color, 1.01, 1.05 quedaría aquí. Entonces, en este caso, A1 ya quedó fuera del intervalo, A2 también ya quedó fuera del intervalo, pero A3 ya está en el intervalo y así todos los demás. Entonces, aquí lo que me sirve es n igual a 2, porque a partir de 2, es decir, A3, A4, etcétera, etcétera, ya se va a cumplir que cuando yo lo resto, va a ser menor. De hecho, voy a poner aquí el valor 0.05 y así. Entonces no importa el número que yo dé, siempre puedo encontrar un n. A lo mejor me dicen, vamos a ver, hacer la prueba con un número más chiquitito, 0.000005. Entonces debemos de encontrar un n tal que a partir de él se cumpla esto, pero para este epsilon. Entonces déjenme continuar un poquito la sucesión. Aquí ya no hay espacio, pero voy a hacer aquí 1.00001, 1.00001, entonces 245, 245. Este número ya se mete en el intervalo 1 más esto sería 1.00005, ya este número es menor. Entonces fíjense, todos estos números quedarían afuera, pero a partir de 1, 2, 3, 4, 5, a partir del 5, es decir, ya a 6, que es este, y así a 7, a 8, y etcétera, etcétera, en adelante, ya se va a cumplir que cuando yo reste el límite, que es 1 menos AN, la distancia ya va a ser menor que 0.000005. Y bueno, la idea es entonces que no importa el número que ustedes me den, yo siempre voy a encontrar el n de tal manera que se cumpla que la distancia es menor que
el épsilon que ustedes miden. Eso significa que la sucesión converge, en mi caso, a 1. Último ejemplo con la definición. Veamos que esta sucesión menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 diverge. Pues sí, porque intuitivamente es claro, porque esta sucesión no se acerca a nada más alta, del menos 1 al 1, del 1 al menos 1, del menos 1 al 1, no se acerca a nada. Pero vamos a ver con la definición por qué. Si yo diera un épsilon, por ejemplo, de 0.5, y ustedes me dijeran, bueno, vamos a suponer que converge al 1. Si yo supongo que converge al 1 y trazo un intervalo de 0.5, entonces sería de aquí a acá. El A1 no está en el intervalo, el A1 está aquí. El A2 ya está en el intervalo y eso es bueno, porque ya se metió al intervalo, pero el A3 ya se salió del intervalo porque el A3 es menos 1. El A4 vuelve a estar en el intervalo, pero el A5 ya se salió. Entonces, con este valor de 0.5, tengo que a veces estoy adentro, a veces estoy afuera, y conforme vaya avanzando siempre pasa lo mismo. Entonces no me estoy acercando al 1. Por lo tanto, el límite no es 1. Lo mismo podría haber que el límite no es menos 1, porque no importa, porque si yo doy un intervalo muy chiquito, pues a veces voy a estar en el intervalo, a veces voy a estar afuera de él, a veces voy a estar en él, a veces afuera. Entonces, esta sucesión no tiene un límite, por lo tanto, esta sucesión diverge. Bueno, estos dos últimos ejemplos que hicimos con la definición van a ser los únicos que vamos a trabajar con épsilon. Les dije la definición porque quiero que al menos tengan una idea de qué trata y cómo se interpreta, pero no vamos a trabajar con ella. Más bien lo que necesito o lo que quiero es que encontremos y usemos herramientas de otro tipo para hallar los límites. Entonces, la primera cosa que nos va a servir para hallar límites es este teorema. Si yo tengo una función de variable real tal que la función evaluada en el natural iguala a mi término enésimo de la sucesión para todos los números, entonces si el límite de la función existe y es L, entonces el límite de la sucesión también existe y también es L, ¿no? ¿Por qué aquí hay una distinción entre esta función y esta sucesión? Lo que pasa es que las sucesiones son algo discreto, van de uno en uno, a 1, a 2, a 3, etcétera, etcétera. Las funciones de variable real son funciones que se definen para todos los números reales. Esto es continuo, esto es discreto, pero la ventaja de este teorema es que nos permite hacer las cuentas sobre una función y eso nos regresa a todo lo que hemos hecho de cálculo, derivadas, integrales, etcétera, etcétera, cosa que en las sucesiones no tenemos, ¿no? Por ejemplo, veamos este ejemplo. Si yo tengo la sucesión 2n sobre 3n menos 1, ¿cómo puedo determinar si converge o diverge? Si yo me fijo en los primeros términos, sustituyo con n igual a 1, me da un entero, con n igual a 2, me da 4 quintos, 6 octavos, y bueno, etcétera, etcétera. Aquí vemos un patrón, por ejemplo, los numeradores van de 2 en 2, 4, 6, 8, 10, los numeradores van sumando de 3 en 3, 5, 8, 11, etcétera, etcétera, pero eso no me ayuda a ver si esto converge o no. Pero sin embargo, si yo tomo la función 2x sobre 3x menos 1, entonces yo puedo calcular el límite de esta función cuando x tiende a infinito. Y hacer este límite es algo que ya se reduce a lo usual de cálculo. ¿Cómo resuelvo un límite? Pues sustituyo, en este caso me daría 2 por infinito, infinito, 3 por infinito, menos 1, que infinito, me daría infinito, infinito, que es una forma indeterminada. Pero cuando tengo formas indeterminadas, por ejemplo aquí infinitos con infinito, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces esto es lo mismo que yo haga la derivada, 2x su derivada es 2, la derivada de 3x es 3,
menos la derivada del 1 que es 0, entonces 2/3 y calculo este límite. Pero esta es una constante que no depende de la x, entonces el límite es 2/3. Pues entonces el límite sí existe y entonces puedo regresar a la sucesión. Por lo tanto, el teorema anterior, este teorema me dice que si este límite existe y es L, pues este también existe. Entonces, por lo tanto, la sucesión converge y lo hace a 2/3, tal como la función. Entonces, esta es una herramienta para ver si una sucesión converge. Entonces, este teorema nos permite dar las propiedades de límites que conocemos a los límites de las sucesiones. Por ejemplo, que el límite de una constante por una sucesión, pues es la constante por el límite de la sucesión. El límite de una suma es la suma de los límites, de un producto es el producto de los límites, el límite de una división es la división de los límites, siempre y cuando el límite del denominador sea diferente de 0, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, determinar si esta sucesión 1 medio a la n más 1 sobre n factorial converge. N factorial en esta n con el signo de admiración es una multiplicación. Recordemos que n factorial es multiplicar la n por el natural que le sigue, así hasta llegar hasta el 1, ¿no? Por ejemplo, 3 factorial es 3 por 2 por 1, o 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es la multiplicación decreciente de estos números hasta llegar al 1. Entonces, esta sucesión, 1 medio a la n, ya la habíamos analizado hace rato. El límite de 1 medio a la n, cuando n tiende a infinito, es esta sucesión era la de 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 dieciseisavo, etcétera, etcétera, porque la n va elevando a la potencia la potencia n va elevando a 1 medio, entonces al cuadrado es 1 cuarto, al cubo es 1 octavo, etcétera, etcétera. Esta tiende a 0. A 0. Y esta sucesión es dividir el 1 entre un número cada vez más grande, porque cuando el n crece, el n factorial crece también muchísimo. Entonces, cuando el n se va a infinito, el n factorial también se va a infinito, y esta división va a dar 1 entre un número muy grande, pues se va a 0. Entonces, usando las propiedades, vamos a tener que el límite de 1 medio a la n más 1 sobre n factorial, pues es el límite de este más el límite de 1 sobre n factorial. Y esto es 0. Otro ejemplo, pero este lo voy a dar sin demostración, va a ser que la sucesión 2 a la n sobre n factorial converge a 0. Entonces, si los vemos por separado, 2 a la n es una sucesión que crece muy rápido. De hecho, aquí ya tengo los primeros términos, pero 2 a la n es cuando n vale 1 es 2, cuando n vale 2 es 4, 8, 16, 32, 64, crece muy rápido. Entonces este se va a infinito. N factorial también crece muy rápido. 1 factorial es 1, 2 factorial es 2 por 1, 3 factorial es 3 por 2 por 1, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, etcétera, etcétera. También crece muy rápido. Entonces, las dos, tanto el numerador como el denominador se van a infinito, pero si vemos los primeros términos de la sucesión, el denominador crece mucho más rápido. O sea, al principio 2 a la n es más grande, 2 es más grande que 1, 4 es más grande que 2, 8 es más grande que 6, pero en algún punto el n factorial empieza a ser mayor, 24, 120, y de hecho crece rapidísimo. Entonces, cuando yo me voy a acercar cuando me vaya yendo hacia el infinito, estos denominadores son tan grandes con respecto al numerador que la división va a dar un número muy pequeñito que se va acercando a 0. En el límite, esto va a ser 0. Entonces, no voy a poner una demostración para este hecho, pero es algo clara que va a ser 0. Y en general, no importa la base que yo le ponga aquí, yo le puse en este ejemplo 2, no importa la base que yo le ponga, siempre el n factorial va a crecer mucho más rápido y este límite va a ser 0. Tenemos también el siguiente teorema que nos va a ayudar a decidir si algunas sucesiones son convergentes. Si el valor absoluto de una sucesión converge a 0, entonces la sucesión también converge a 0. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta sucesión, menos 1 a la n,
por 1 sobre 2 entre n. Entonces cuando n vale 1, esto es una fracción menos 1 a la 1 es negativa, es menos 1 medio, cuando n vale 2 es positiva, luego es negativa, etcétera, etcétera. Entonces estos valores es una sucesión alternada porque va negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Cómo sé si converge? Pues puedo aplicar el teorema. Si le tomo el valor absoluto, la sucesión, pues este signo va a desaparecer, me va a quedar solamente 1 sobre 2 a la n. Es la que ya discutimos hace rato, un medio, un cuarto, un octavo, etcétera, etcétera. Sabemos que esta sucesión converge a 0. Y entonces, como esta sucesión converge a 0, el valor absoluto converge a 0, por este teorema tenemos que la sucesión también converge a 0. Es decir, esta sucesión converge a 0. Y con esto ya tenemos otra herramienta para saber si una sucesión converge en base a alguna que ya sabíamos que converge. Y la última definición de esta sección es una sucesión monótona. Decimos que una sucesión es monótona si siempre va decreciendo, es decir, el A1 es más grande que el siguiente, que a su vez es más grande que el siguiente, etcétera, etcétera. Esto le llamamos monótona decreciente. O monótona creciente si el término es más pequeño que el que sigue, y es más pequeño o igual incluso que el que sigue. Cualquiera de los dos casos es monótona, pero si pasa esto se llama monótona decreciente, y si pasa esto, monótona creciente. Por ejemplo, aquí tengo la sucesión un medio, un cuarto, un octavo. Un cuarto es más pequeño que un medio, un octavo es más pequeño que un cuarto, un 16 es más pequeño que un octavo. Entonces esta es monótona decreciente, de hecho. Es monótona, pero en particular es monótona decreciente. Esta sucesión que tengo aquí, menos 1, 1, menos 1, 1, no es monótona porque cuando avanzo, este término es más grande, pero luego es más pequeño, y luego es más grande y luego más pequeño. Esta no es monótona. O tengo este último ejemplo aquí. Tengo la sucesión n cuadrada, 1, 4, 9, 16, va creciendo, entonces esta es monótona. Creciente, de hecho. Bueno, eso es en cuanto a la monotonía. Luego, decimos que una sucesión es acotada superiormente si existe un número m tal que toda la sucesión es menor que n. Podríamos verlo así, para todo n. O se dice acotada inferiormente si todos los términos de la sucesión son más grandes que ese n para todo n. Si es acotada tanto superiormente como inferiormente, vamos a decir que es acotada. Entonces, por ejemplo, esta. Todos los términos, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, son menores que 1. Entonces esta es acotada superiormente. Es decir, todos los términos son menores o iguales a 1. Es acotada inferiormente, pues también porque estos son más grandes que el 0 siempre. Entonces es acotada inferiormente. Es decir, todos los términos son más grandes o iguales al 0. Como cumplen las dos, esta es acotada. Esta de aquí también es acotada superiormente. Acotada superiormente. ¿Cuál es la cota de arriba? Pues el 1. Todos los términos son menores o iguales que el 1. Nunca va a pasar del 1. Y acotada superior también es acotada inferiormente. Todos los términos son mayores o iguales que el menos 1. Entonces la cota superior es 1, la cota inferior es menos 1. Y esta última, pues no va a ser acotada superiormente, porque todos los números crecen, crecen, crecen. Ustedes dan un número y dicen, esta es la cota, pues no es cierto, porque van a encontrar un número más grande que esa cota. Entonces esto crece, crece, crece y no es acotada superiormente, pero sí es acotada inferiormente. Todos los términos son mayores que ¿qué? Pues mayores que 1, de hecho, mayores o iguales que 1. Todos los términos son mayores o iguales que 1.
pero como ya no es acotada superiormente, pues esta no es acotada. Bueno, y todos estos conceptos nos van a servir para el siguiente teorema. Si una sucesión es monótona y acotada, entonces es convergente. El teorema no nos dice cuál es el límite, pero sí nos dice que existe. El hecho de ser convergente nos dice que existe el límite. Por ejemplo, esta sucesión es acotada, pues sí, porque, a ver, para empezar, por abajo es acotada porque los términos siempre son positivos. Entonces esto está acotada inferiormente. Y la cota es el cero, es decir, todo término de la sucesión es mayor o igual que cero, eso es claro. Ahora, acotada superiormente también lo va a hacer. ¿Cuál es la cota superior? Noten que el denominador es más grande que el numerador. Entonces cuando yo haga la división, siempre va a ser menor que 1, porque este número es más chico que el de abajo. Entonces todo número es menor que 1, por lo tanto, está acotada superiormente y la cota superior es 1. Esta sucesión no va a pasar del 1. Es decir, si yo las dibujo en un intervalo, todos los términos van a vivir aquí. No van a pasar de acá, no van a pasar de acá. ¿Será monótona? Pues vamos a ver si es monótona, ya sea creciente o decreciente, ¿no? Si yo le pongo el 1, me da 1 más 1, 2, 1 medio. Le pongo 2, será 2 tercios. Le pongo 3 cuartos. Entonces observen que la sucesión va creciendo. 2 tercios es mayor que 3 cuartos. De hecho, si aquí está el 1 medio, el 2 tercios está por acá, el 3 cuartos está en el 0.75 por acá, y etcétera, etcétera. Van creciendo, todos los números van creciendo. Entonces esta es monótona, creciente. Y entonces el teorema nos dice que es acotada, porque es tanto acotada superiormente como inferiormente, es monótona, entonces por lo tanto es convergente. ¿Cuál es el límite? Pues en principio el teorema no me lo dice, pero incluso esta no es difícil de calcular. Esta la podemos hacer por L'Hopital, límite. Ya no voy a cambiar esto por una función, voy a imaginarme ahorita que fuera una variable real. Voy a calcular el límite y le puedo hacer L'Hopital. Bueno, se puede hacer porque me da la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Entonces aplico derivada, me da 1, y aplico derivada, me da 1, y esto es 1 entre 1 es 1, y el límite de una constante es la constante 1. La sucesión converge a 1, y pues sí, era como evidente que estos números se van acercando al otro. Bueno, espero que con estos ejemplos les quede un poco más claro este tema. Les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes repasen, y cualquier duda me la hacen saber. Si es necesario subir un poco más de ejemplos, lo subo, pero espero sus comentarios. Saludos.